Roma, año 62 después de Cristo. El imperio se encontraba en el apogeo de su poder. Las columnas de mármol brillaban al sol como espadas desenvainadas. Las estatuas de los dioses custodiaban cada esquina, y el murmullo incesante del comercio llenaba las calles con promesas de oro, especias y favores. El foro hervía con voces de mercaderes, senadores, soldados y esclavos. Roma respiraba poder y ambición. Los aromas del pan recién horneado, el incienso de los templos y el sudor de las multitudes se mezclaban en el aire denso del mediodía. En las plazas, los filósofos hablaban de virtud mientras las prostitutas sonreían desde las sombras. Todo tenía un precio en Roma. Todo podía ser comprado, incluso el amor. En medio de ese torbellino de grandeza, Aurelio Galo caminaba con la espalda recta y la mirada firme. No era un patricio, ni llevaba toga con franjas púrpuras. Su túnica era sencilla pero limpia, y su andar seguro decía más que cualquier título. Era un hombre hecho a sí mismo, un comerciante de vinos y especias con un pequeño imperio propio, labrado con años de esfuerzo y astucia. Aurelio creía en el trabajo, en la palabra dada y en el amor. Su negocio florecía, pero su corazón ya no le pertenecía del todo. Lo había entregado a una mujer que brillaba más que las luces del circo, Claudia Severina. Claudia era como Roma misma, hermosa, encantadora y peligrosa. Hija de un aristócrata venido a menos, había visto en Aurelio una oportunidad para recuperar la vida de lujos que sentía que merecía. Sus caricias eran dulces, pero su mirada cuando él no la veía era como la hoja de una daga, fría, afilada, sin alma. Aquel día, mientras el sol doraba las columnas del Capitolio, Aurelio cruzaba el foro con una caja de madera en sus manos, conteniendo un perfume traído desde Alejandría. Un regalo para Claudia. No sabía que ese gesto de amor sería también su sentencia. En las alturas del Palatino, una sombra lo observaba. No era un ladrón, ni un enemigo de negocios. Era algo peor, un hombre con poder y hambre de posesión. Un pretor acostumbrado a tomar lo que deseaba, sin importar a quién destruyera en el camino. Y ese día deseaba a Claudia. Desde una terraza en lo alto del Palatino, el pretor Gneo Aelius contemplaba la ciudad como si fuese suya. Sus dedos tamborileaban con parsimonia sobre el brazo de una silla tallada en ébano traído de Nubia, mientras una copa de vino rojo, tan oscuro como su mirada, descansaba en su otra mano. El viento le traía ecos del foro, risas, gritos, cánticos de vendedores y el sonido dulce del oro cambiando de manos. Aelius no sonreía, nunca lo hacía. Sus ojos, fríos como el mármol, recorrían el paisaje urbano con la precisión de un verdugo. Allí abajo, entre la muchedumbre, lo había visto. Aurelio Galo, el comerciante, el hombre que despertaba el interés, demasiado evidente, de Claudia Severina. Él conocía a Claudia. La había visto en los banquetes, en los teatros, envuelta en sedas provocadoras y palabras melosas. Sabía lo que quería: subir, siempre más alto. Y él, Aelius, era la cima. Había algo casi entretenido en ver cómo los hombres como Aurelio creían tener el control. Se aferraban al amor como si fuera una muralla, sin saber que las murallas no detenían a los dioses, ni a los pretores. Aelius se levantó lentamente. Su toga de lino blanco con bordes púrpura cayó con elegancia sobre su brazo. Cada uno de sus movimientos era medido, calculado, lleno de una calma que inquietaba incluso a sus propios servidores. No levantaba la voz, no necesitaba hacerlo. Su sola presencia pesaba más que una legión. Quiero a Claudia, esta noche. Ordenó sin levantar la vista. Decidle que su fortuna puede cambiar. El esclavo que recibió la orden inclinó la cabeza y se retiró sin decir palabra, temblando ligeramente. Sabía lo que significaba aquella voz suave. Alguien iba a caer. Y en Roma, cuando caías, nadie te tendía la mano.
La noche cubría Roma como un manto oscuro, mientras en los aposentos del poderoso pretor Gneo Aelius las antorchas proyectaban sombras inquietas. Claudia Severina entró sigilosa, envuelta en seducción y ambición. Sabía que el pretor la deseaba y estaba dispuesta a usarlo para obtener todo lo que quería. Sobre un lecho cubierto de cojines púrpura, Gneo la recibió con una sonrisa calculadora. Sin prisas, Claudia se deslizó a su lado y entre besos venenosos y susurros le reveló su verdadera intención. Quería su nombre, su influencia y su poder. Pero para eso, primero debían eliminar un obstáculo. ¿A quién hay que eliminar? Preguntó Gneo sin inmutarse. Aurelio Galo. Respondió ella con frialdad. Ese comerciante que aún cree que lo amo. Hazlo desaparecer. Hazlo desaparecer. En la penumbra, Gneo sonrió como un lobo entre las sombras. Había destruido a hombres por menos. Claudia le prometió su lealtad a cambio, y él entendió que no solo la poseía, sino que podía utilizarla como un arma. Aquella noche, su pacto quedó sellado entre caricias, traición y ambición. Mientras tanto, en otro rincón de Roma, Aurelio dormía plácidamente, ajeno al destino que ya habían escrito para él. La mañana apenas despuntaba sobre Roma cuando Aurelio fue arrancado bruscamente de su tranquilidad. Los primeros rayos de sol apenas tocaban los tejados cuando un grupo de soldados del pretor irrumpió en su casa. Aurelio, todavía descalzo y cubierto solo por su túnica, los recibió sin comprender la gravedad del momento. Al frente de ellos, imponente y frío como una estatua, estaba Gneo Aelius, envuelto en su capa oscura. En ese instante, todo cambió para siempre. Aurelio sintió que la tierra se le abría bajo los pies. Lo acusaban de traición y crímenes que nunca cometió. Pero el verdadero golpe lo recibió cuando entre los soldados reconoció a Claudia. Allí estaba ella, entre sombras, fingiendo dolor y debilidad, como si una fuerza invisible la obligara a estar presente. Aurelio sintió un frío desconocido en el pecho cuando comprendió que aquella mujer a la que tanto amaba lo había entregado sin dudar. Los guardias lo sujetaron sin que él opusiera resistencia. Su corazón ya estaba hecho pedazos. La figura de Claudia se desdibujaba entre la luz naciente y la sombra, entre la máscara que mostraba al mundo y la verdadera expresión que solo Aurelio entendió demasiado tarde. Mientras los soldados lo llevaban a los calabozos del Palatino, él sintió que su antigua vida quedaba atrás para siempre. En la penumbra de su destino, sin saberlo, le esperaba una nueva oportunidad, Amelia. Pero para Aurelio, esa mañana solo existía la traición, la caída y el amargo sabor del beso invisible que nunca recibió. Las pesadas puertas de hierro se cerraron tras Aurelio con un golpe seco que reverberó por los pasillos oscuros del Palatino. Aquella prisión húmeda y maloliente le robó el aliento mientras la sombra del olvido lo envolvía. Encogido en un rincón, sintió que su orgullo se desvanecía lentamente, tragado por la oscuridad y el hambre que le quemaba las entrañas. Los días y las noches perdieron su forma. Solo quedaba el sonido del agua que goteaba entre las piedras y el frío que le traspasaba los huesos. Cada instante que pasaba entre aquellos muros lo hundía más en la desesperación. Sin embargo, cuando todo parecía perdido, la puerta de su celda se entreabrió. Una figura pequeña entró en silencio. Una joven esclava con un cesto entre las manos. Su paso era suave y sus ojos, grandes y tranquilos, contrastaban con aquel lugar sombrío. Se arrodilló junto a él y dejó a su lado algo de agua y un poco de pan duro. Aurelio la miró, sorprendido por aquel gesto inesperado. ¿Quién eres?, murmuró, su voz quebrada por la sed. Me llamo Amelia. Respondió ella sin alzar la vista. Te traigo un poco de pan. Su presencia era como un soplo de aire fresco en aquel rincón sin tiempo. Sin saberlo, en aquel sencillo encuentro nacía una luz pequeña pero firme, una promesa de que en medio de la sombra más densa, la esperanza aún podía florecer.
La noche envolvía las mazmorras del Palatino en un profundo silencio, solo interrumpido por el sonido lejano de antorchas que crepitaban en los pasillos y las risas apagadas de los guardias. Dentro de su oscura celda, Aurelio permanecía sentado contra la pared helada, sintiendo que su ánimo se apagaba lentamente tras la dolorosa visita de Claudia. La traición lo había dejado sin fuerzas, sumido en una tristeza tan densa que cada respiración le pesaba. Pero cuando la oscuridad parecía definitiva, la puerta se entreabrió sin apenas sonido. Una figura esbelta entró con paso ágil y al acercarse, la luz tenue de una pequeña lámpara reveló a Amelia. Su rostro mostraba una mezcla de decisión y ternura, como si llevara en sus ojos la determinación de cambiar la historia que otros habían escrito por él. Se arrodilló a su lado y tomó su mano entre las suyas, transmitiéndole calor y una promesa que Aurelio apenas podía comprender. Ella conocía un pasaje secreto entre los muros que solo los sirvientes usaban y estaba dispuesta a arriesgarlo todo para sacarlo de aquel encierro injusto. Aurelio sintió que, por primera vez desde su arresto, una pequeña luz encendía su corazón y disipaba parte del vacío que lo consumía. Aquella noche, sin necesidad de palabras, entre las sombras nació una nueva esperanza. La promesa silenciosa de una fuga que devolvería a Aurelio su libertad y abriría la puerta a un destino inesperado. La noche cubría a Roma como un velo oscuro cuando Amelia, sigilosa y decidida, entró en la celda de Aurelio. Sin dudarlo, lo liberó, guiándolo entre los pasillos subterráneos del Palatino con paso ágil y seguro. Avanzaban entre las sombras, evitando a los guardias que patrullaban distraídos, hasta llegar a una pared oculta tras unas barricas. Amelia movió una piedra suelta y una puerta secreta se entreabrió sin sonido. Aurelio sintió una oleada de gratitud al comprender que estaba a punto de recuperar su libertad. Sin pensarlo, apretó la mano de la joven, como una promesa silenciosa que ella comprendió en su mirada. Cuando cruzó aquel umbral oscuro y sintió el fresco del exterior, supo que el destino acababa de cambiar para siempre. Se perdió entre los murmullos nocturnos del foro y la penumbra de las calles desiertas, guiado solo por su instinto. Su corazón, antes abatido, latía ahora con una fuerza nueva, alimentado por el ansia de justicia. Sabía que Gneo, Aelius y Claudia lo habían traicionado y que solo su astucia y la lealtad de Amelia le permitirían urdir una venganza implacable. Mientras caminaba entre las sombras, su plan comenzaba a cobrar forma. Encontrar antiguos aliados entre comerciantes y clientes, sembrar intrigas entre los hombres del pretor y utilizar la información que Amelia le brindara desde dentro. La noche envolvía sus pasos y en su mente una sola idea ardía con la fuerza del fuego: recuperar su honor y hacer que quienes lo hundieron pagaran el precio de su traición. Al amanecer, Amelia ocultó una nota diminuta entre los pliegues de su túnica, sintiendo el pulso agitado por el riesgo que asumía. Atravesó en silencio los patios del Palatino como una sombra entre sirvientes y guardias, invisible a los ojos del poder que la rodeaba. Fue así como llegó a la sala privada de Gneo Aelius, donde permaneció oculta tras una cortina mientras el pretor y dos senadores conversaban. Escuchó nombres, sospechas y traiciones, grabando cada palabra en su memoria. Cuando los hombres se marcharon, Amelia ya tenía todo lo que necesitaba. Sin perder tiempo, cruzó los corredores oscuros hasta su escondite habitual. Esa noche, entre las sombras del palacio, entregaría una nota oculta junto a la comida que un guardia sobornado llevaría a Aurelio. Cada dato que había recogido podía servir para debilitar a Gneo y ayudar a su causa. Por primera vez sintió que su lugar en aquel juego de intrigas y poder tenía un propósito mayor y que su lealtad silenciosa podía cambiar el destino de Aurelio. Aurelio entró a la curia con paso firme, entre murmullos y miradas de asombro. Avanzó hasta el centro del hemiciclo sin vacilar. Bajo la bóveda de mármol alzó unos pergaminos que brillaban como la única verdad posible y dijo con voz clara que traía pruebas contra Gneo Aelius por traición y corrupción. Los senadores intercambiaban miradas tensas y Gneo, desde su escaño, palidecía sin poder contener su ira. Esas pruebas son falsas.
gritó Neo, pero su voz temblaba. Aurelio solo levantó la mano en dirección a un escriba temeroso que, con la cabeza baja, confirmó cada palabra que Aurelio había dicho. Uno a uno, los documentos fueron leídos en voz alta y el murmullo del Senado se convirtió en un clamor. Cuando todo quedó expuesto, el veredicto fue claro. Neo sería despojado de su cargo y juzgado por sus crímenes. Aurelio salió entre susurros de respeto, sintiendo que, por fin, la justicia y su propia libertad volvían a sus manos. La noche cubría Roma cuando Aurelio, ya absuelto y triunfante, recorrió los pasillos del Palatino. Lo guiaba una sola intención: enfrentar a Claudia. La halló sola en una estancia iluminada por antorchas. Al verlo, intentó sonreírle, pero Aurelio alzó la mano. Guarda tu mentira, Claudia, dijo con voz gélida. Tu traición ha sido expuesta ante toda Roma. Ella quiso acercarse, suplicante, pero él la tomó del brazo y la condujo hasta la gran escalinata que daba a la calle. A la vista de todos, la soltó sin miramientos. Que la ciudad recuerde tu nombre como el de una traidora, sentenció mientras los murmullos del pueblo envolvían la escena. Aurelio se alejó sin mirar atrás. Entre la multitud estaba Amelia, esperando con una sonrisa que iluminaba su rostro. Sin dudar, la tomó de las manos. Eres mi verdadera victoria, le susurró. Amelia levantó la vista, los ojos llenos de emoción. Siempre estaré a tu lado, respondió en voz baja. Entonces, entre el sonido lejano del foro, Aurelio la atrajo hacia sí y la besó con ternura. Sus labios se encontraron en un beso profundo e íntimo, entre caricias que hablaban de un futuro nuevo, sin sombras ni traiciones. En la historia de Aurelio y Amelia queda una lección sencilla pero poderosa. La traición puede herir profundamente, pero nunca puede apagar la luz que brota de la lealtad y la valentía. Frente a la injusticia y el dolor, ellos eligieron la dignidad y el amor, recordándonos que, cuando todo parece perdido, siempre es posible renacer entre las ruinas. Si este contenido te está aportando valor, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Para no perderte ningún detalle sobre historias reales, tu apoyo ayuda a que sigamos creando contenido de calidad para ti.